Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya, entonces vamos a empezar con la oración de inicio. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios. Vamos a pedir la asistencia de nuestros maestros, nuestros guías, ángeles, arcángeles, ángeles de la guarda. Agradecer por otra clase o por otra charla más que tenemos hoy día, por otro momento más de aprendizaje y que también tengamos una clase comprensible y que todo lo que lleguemos también a aprender nos sirva y nos ayude siempre a hacer las cosas bien. Que así sea. Que así sea. Bien, entonces vamos a continuar con la exposición del tema. Estábamos en la ley de destrucción. Tenemos todavía que tocar el punto de asesinato, crueldad, duelo y pena de muerte. Entonces estamos en el punto número 4, que es asesinato. Y vamos a ir a la pregunta 746, que dice: ¿el asesinato es un crimen a los ojos de Dios? Preguntan. Y los espíritus responden que sí, definitivamente es un crimen, y un gran crimen, porque el que arrebata la vida de su semejante troncha una existencia de expiación y de misión, y en ello reside el mal. El no permitir que otra persona cumpla con su misión o con lo que vino a hacer aquí en esta vida y en ese momento, no le estamos dando la libertad o el libre albedrío de que cumpla con todo lo que tenía que hacer. Entonces, en el momento de que uno comete el asesinato, está cortando esa oportunidad. Y desde ahí ya nos podemos dar cuenta de que le estamos haciendo mal o se está haciendo mal a la persona que se está victimando. Pregunta 747. ¿Siempre hay el mismo grado de culpabilidad en el asesinato? Y los espíritus dicen, ya lo hemos dicho antes, Dios es justo. Juzga por la intención más que por el hecho mismo. Cuando uno decide arrebatarle la vida a otra persona, mucho tiene que ver la intención con la que la hace. Si lo ha hecho con crueldad o con una malicia o por venganza y encima con gusto. Entonces, ese tipo de sentimientos son los que más van a hacer o van a marcar el grado de culpabilidad allá en el mundo espiritual. Pregunta 748. ¿Exime Dios el homicidio en caso de legítima defensa? Es decir, en el caso en que nosotros estemos defendiéndonos, y los espíritus dicen, solo la necesidad puede excusarlo, pero si se puede preservar la vida propia sin atentar contra la del agresor, se debe hacerlo. Es mejor siempre preservar la vida de ambos, hasta del agresor, tratar de llegar a alguna conciliación si es lo más probable y posible. En todo caso, eso es lo mejor. Pregunta 749. ¿Es culpable el hombre de los homicidios que comete durante la guerra? Y los espíritus responden, no es culpable
cuando está obligado a ello por la fuerza, pero sí es culpable de las crueldades que cometa en ella, crueldades que se tomará en cuenta. Y ahí es a lo que volviendo a la pregunta de ese dato. Mucho depende de la intención. En la guerra, muchos jóvenes han sido obligados a ir a pelear, a ir a tomar ese riesgo de morir y sobre todo a ir y matar. Entonces, en ese sentido, depende bueno, con la intención con la que uno va y comete el asesinato. Pregunta 750. A los ojos de Dios, ¿cuál es más culpable? ¿El parricida o el infanticida? Y los espíritus dicen, los dos lo son igualmente, porque todo crimen es un crimen, ya sea que un papá mate a un hijo o que un hijo mate a un padre. 751. ¿A qué se debe que en ciertos pueblos ya adelantados, desde el punto de vista intelectual, el infanticidio figure entre las costumbres y esté consagrado por la legislación? Esto va dirigido sobre todo a los abortos. ¿En qué consiste? Y los espíritus responden, el desarrollo del intelecto no trae consigo la necesidad del bien. No necesariamente cuando una sociedad intelectualmente está desarrollada, no necesariamente son buenos. O cuando se cree que una sociedad está bastante educada, no siempre eso quiere decir que sean buenos. Un espíritu superior en inteligencia puede ser al mismo tiempo malvado. Es uno que ha vivido mucho sin mejorarse y él lo sabe. Pasamos al 5, crueldad. Pregunta 752. ¿Se puede relacionar la crueldad con el instinto de destrucción? Y los espíritus dicen, es peor que el instinto de destrucción. La destrucción a veces es necesaria, como ya lo habíamos hablado la anterior vez, pero la crueldad nunca es necesaria. La crueldad es el resultado de una mala índole, de las malas intenciones. Pregunta 753. ¿Cuál es la razón de que la crueldad sea el carácter dominante en los pueblos primitivos? Es decir, en los pueblos muy poco civilizados. ¿Cuál es la razón de que haya demasiada crueldad? Y los espíritus dicen, en los pueblos primitivos, la materia es más importante que el espíritu, con un instinto totalmente materialista, y no ven otras necesidades más que las de la vida del cuerpo. Solo piensan en su conservación personal. Y este tipo de pensamiento generalmente los vuelve crueles. Además, estos pueblos imperfectos están también bajo el dominio de espíritus igualmente imperfectos. Espíritus imperfectos que son más afines y simpáticos a ellos. La influencia de los malos espíritus es temporal, porque tarde o temprano vendrán otros pueblos más adelantados, menos crueles, a anular o debilitar su influencia. Y es así. Si se tiene una sociedad con personas o una sociedad con bastante crueldad o bastante maldad, es de sabido que entre esa sociedad también están los espíritus de baja frecuencia, porque ellos están con la misma frecuencia, tanto la población como los espíritus, en la misma baja frecuencia. Entonces, son más afines, son más, simpatizan más entre ellos. Pero como también dice, nada es para siempre, ¿no? Siempre va a haber
esa oportunidad de crecer o de mejorar o de ser buenos. Y ahí también tiene mucho que ver los espíritus superiores que van y ayudan en ese adelantamiento. Pregunta 754. La crueldad no deriva de la ausencia del sentido moral. Y los espíritus dicen, tendríamos que decir que el sentido moral no está en desarrollo. No se puede decir que el sentido moral no existe o está ausente, porque este sentido moral en principio existe en todos los hombres, absolutamente en todos los hombres. La moralidad es la que hace más tarde que estos seres se vuelvan buenos y humanitarios. El sentido moral también la tiene el salvaje, pero reside en él de la misma manera que el principio del perfume que está en la flor antes de que esta flor se abra. Todos tenemos ese instinto moral, pero como dice, a algunos les falta desarrollar. ¿Qué hace que viviendo en una misma sociedad, vamos a suponer que una persona cercana, yo que sé, al barrio, sea una persona malvada, tal vez hasta cruel, tal vez hasta con las intenciones de matar, y uno no? Es decir, a ver, agarrando el mismo ejemplo de la anterior vez, que es lo que habíamos tomado la guerra soviética, estando permitido matar a los judíos, estando apoyándote lo que es las leyes y el gobierno, ¿por qué habían alemanes que no lo hacían? Es decir, estaba en su posibilidad el ir y también matarlos o ser crueles con ellos o tomarlos de esclavos. No, no todos, aunque estemos en ese mismo ambiente, cada persona tiene ese libre albedrío de decidir si seguir esas leyes de maldad o de crueldad, o como han habido muchos alemanes que en vez de asesinarlos, los han ayudado a liberarlos o los han escondido y los han alimentado o han buscado la forma de hacerlos escapar en secreto, incluso ellos arriesgando su propia vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que decide hacer las cosas bien y entre bueno, con la otra persona que decide hacerlas mal? Entonces, anteriormente ya hemos hablado, ¿no? Al estar leyendo el libro de los espíritus, mucho hace el grado en el que cada espíritu se encuentra, el grado evolutivo. Cuando un espíritu elevado encarna en una sociedad cruel como en ese tiempo, es lo más probable que no se deje llevar por las cosas malas que pasan, porque como ya es un espíritu elevado, tiene esa experiencia de vidas que ha vivido y es muy difícil que también se dedique a matar cuando él sabe por instinto que lo correcto sería ayudarlos y más bien salvarlos. Entonces, el grado evolutivo que tiene el espíritu encarnado en ese momento hace mucho, y en eso tiene que ver mucho la experiencia de cada uno. Entonces, de que hay ese instinto moral en todos, siempre, siempre la hay. Al final, somos espíritus encarnados en materia y nuestro espíritu proviene de Dios. Y ya hemos dicho que Dios es amor. Y nosotros, al ser hijos de Dios, siempre vamos a tener esa moralidad, aunque tal vez no desarrollada en el momento, pero siempre la vamos a tener. Pregunta 755. ¿Cómo se explica que en medio de las más adelantadas civilizaciones se encuentran a veces seres tan crueles como los salvajes?
Y los espíritus responden, de igual manera que en un árbol cargado de buenos frutos, hallamos algunos que no han alcanzado su pleno desarrollo. En un planeta como el nuestro, aunque se tengan civilizaciones intelectualmente desarrolladas y todo ello, bueno, siempre van a haber espíritus que están en ese progreso de aprendizaje, en ese proceso de aprendizaje y siempre va, bueno, va a haber tal vez uno que otro que actúe siempre con esa maldad, ¿no? Ciertos espíritus de orden inferior, es decir, y muy atrasados, pueden encarnar entre hombres evolucionados, con la esperanza de adelantar ellos mismos, de crecer como espíritus. Pero si la prueba les resulta demasiado pesada, su índole primitiva predomina y no cumplen con la misión que se propusieron al venir. Por ejemplo, si un espíritu que escoge una vida de fama y él está con esa intención de tener una buena economía acá en este plan, en este mundo material, pero lo hace pero allá en el mundo espiritual lo hace con la intención de que con ese dinero pueda ayudar a los demás. El hecho de tener tal vez demasiadas comodidades o demasiadas famas, si no es un espíritu con mucha experiencia, puede dejarse llevar por los vicios, por el ego, por la pereza, y al final no puede cumplir con la misión que se vino aquí con la que se propuso al venir. Pregunta 756. ¿La sociedad de los hombres de bien será algún día expurgado de malhechores? Y los espíritus dicen, la humanidad progresa. Los hombres dominados por el instinto del mal y que están entre personas de bien irán desapareciendo paulatinamente. De la misma forma en que el mal grano se separa del bueno cuando se tamiza, pero para renacer en otra envoltura. Vamos a pasar al punto 6, que es el duelo. Pregunta 757. ¿Puede ser considerado el duelo como un caso de legítima defensa? Nos referimos a cuando cuando uno reta a muerte a otra persona, ¿no? Y los espíritus dicen, no, es un homicidio y una costumbre absurda, digna de bárbaros. Con una civilización más adelantada moralmente, comprenderá el hombre que el duelo es ridículo. Pregunta 758. El duelo puede ser considerado como homicidio por parte de aquel que, conociendo su propia debilidad, está más o menos seguro de ser derrotado. Y los espíritus dicen que es un suicidio. Es decir, si uno asiste al duelo o uno está en un duelo y sabe que va a perder, es prácticamente es ir a morir. Y eso prácticamente es un suicidio. Pregunta 758A. Y cuando las posibilidades de ambos contrincantes son parejas, ¿se trata de un homicidio o de un suicidio? Y los espíritus dicen, es lo uno y lo otro. En todos los casos, en el caso de que ambos tengan la misma oportunidad de ganar o perder, el duelista, el que zeta, es culpable. Primero porque atenta fríamente y con propósito deliberado contra la vida de su semejante. Y segundo, expone, porque también expone su propia vida o su existencia de forma inútil, sin provecho para nadie. Pregunta 759. ¿Cuál es el valor
de lo que se denomina el pundonor en materia de duelo. Bueno, para poder entender la palabra pundonor significa literalmente punto de honor. Sentido que impulsa a una persona a mantener buena fama, es decir, por el honor o por la dignidad. Y los espíritus dicen, orgullo y vanidad, dos plagas del género humano. Una persona que mata o que va a duelo y zeta matar a alguien por el honor es prácticamente orgullo y vanidad que hay en uno mismo. Pregunta 759. Pero ¿no hay casos en que el honor se encuentra realmente comprometido y negarse al duelo constituiría una cobardía? Preguntan. Y los espíritus responden, depende los usos y costumbres vigentes. Cada país y cada siglo tienen al respecto una manera de ver distinta. Cuando los hombres sean mejores y estén más adelantados desde el punto de vista moral, comprenderán que el verdadero pundonor está por encima de las pasiones terrenales y que no se resuelven los problemas matando o dejándose matar. Y tomen muy en cuenta esto. Hay más grandeza y verdadero honor en confesar ser culpable si eres culpable, o en perdonar si tú tienes la razón. Pienso que ahí hay más honor en perdonar o admitir la culpa. Punto 7. Vamos a hablar de la pena de muerte. Pregunta 760. ¿Desaparecerá algún día de la legislación humana la pena de muerte? Y los espíritus dicen, la pena capital ha de desaparecer, incuestionablemente, y su desaparición señalará un progreso para la humanidad. Cuando los hombres estén más esclarecidos, la pena de muerte será abolida por completo de la tierra. Los hombres no necesitarán ya ser juzgados por otros hombres. Hablo de una época que todavía está bastante lejana para ustedes. Yo pienso que en un mundo con armonía se puede llegar a algo así. Armonía entre la sociedad de persona a persona, no solamente ese tipo de armonía, armonía con la misma naturaleza, con los animales, con los vegetales, armonía en todo lo que es la frecuencia de la Tierra. Pregunta 761. ¿La ley de conservación le da al hombre el derecho de preservar su propia vida? Perdón, no es pregunta. La ley de conservación le da al hombre el derecho de preservar su propia vida. ¿No está haciendo uso de ese derecho cuando elimina de la sociedad a un miembro peligroso? Es decir, ¿no se justificaría la pena de muerte? Eso es lo que pregunta. Y los espíritus responden, hay otros medios de defenderse del peligro y no necesariamente de matar al agresor. Por otra parte, es mejor abrirle la puerta del arrepentimiento y no cerrársela. Pregunta 752. Si la pena capital puede ser anulada de las sociedades civilizadas, ¿ha sido necesaria para sociedades retrasadas? Los espíritus responden, el hombre conforme evoluciona va aprendiendo más acertadamente lo que es justo e injusto y rechaza los extremos que en épocas de ignorancia se cometía en nombre de la justicia. Pregunta 763. Los lugares donde no se aplica la pena de muerte es un indicio del progreso
en la civilización? Y los espíritus responden, ¿todavía lo dudas? ¿Cómo te sientes tú al leer el relato de las matanzas humanas que se hacían en nombre de la justicia y a menudo en honor a la divinidad, de las torturas que se infligían al condenado e incluso al simple acusado a fin de arrancarle mediante el exceso de sufrimiento la confesión de un crimen que en muchos casos no había cometido, que en muchos casos tal vez era inocente? Pues bien, si hubieras vivido en aquellos tiempos, habrías considerado todo eso muy natural y quizás siendo juez hubieras hecho otro tanto. Porque lo que es considerado justo en una época parece bárbaro en otra. Solo las leyes divinas son eternas. Las leyes humanas se modifican con el progreso y seguirán cambiando todavía hasta que hayan sido puestas en armonía con las leyes de Dios. Y tienes razón. Si hubiésemos vivido en una época en la que había, yo qué sé, la Inquisición, es decir, personas que decían no creer en Dios, directamente los agarraban de herejes, los mataban o los quemaban. Entonces, a estas alturas, nosotros lo vemos como algo bárbaro y ya tenemos bueno, se tiene siempre esa libertad de expresión actualmente, ¿no? Entonces, el progreso va y el objetivo con todo esto es llegar a tener esa armonía en nuestro planeta, esa armonía que se asemeje más y llegue a ser cada vez más cercana a la ley de Dios. Pregunta 764. Dijo Jesús, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Esas palabras hacen consagradas la ley del talión? Preguntan. ¿Y la muerte que se inflige al matador no incluye la aplicación de esta ley? Es decir, el cometer, bueno, el, el hecho de que se le aplique la pena de muerte a una persona que ha matado no se está cumpliendo con la ley del talión que, que mencionaba. Y los espíritus responden, la ley del talión se refiere a la justicia de Dios y solo Dios la aplica. Todos ustedes sufren a cada instante por esa ley, al recibir las consecuencias de todos los males que han hecho en esta o en otra vida. Quien haya hecho sufrir a sus semejantes, del mismo modo sufrirá las consecuencias de sus actos. Pero Jesús dijo también, perdonen a sus enemigos. Y de igual forma nos han enseñado que pidamos a Dios que perdone nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es tan importante perdonar. Pregunta 765. ¿Qué hemos de pensar de la pena capital que se aplica en nombre de Dios? Y los espíritus responden, es tomar el lugar de Dios en la administración de la justicia. Los que actúan así están lejos de comprender a Dios y se nota que deben de expiar muchas cosas más, reencarnar muchas vidas para entender la ley de Dios. La pena de muerte es un crimen e igualmente lo es cuando se aplica en nombre de Dios. Y a los que apliquen esta pena de muerte tendrán responsabilidad por tratarse de otros tantos asesinatos que hay. Entonces, si hablamos de matar, es decir, estamos hablando de perdonar. Si nosotros nos ponemos en esa posición de que él mató, entonces lo matamos, o él me hizo esto, entonces yo le hago esto,
y la otra persona lo mismo. No, él hizo esto, entonces yo también puedo hacer más. Estamos respondiendo a la violencia con violencia. Y al responder y al actuar así, estamos creando un mundo de violencia donde se convierte en un círculo que gira y gira y no tiene fin. Entonces, es a eso a lo que debemos de llegar como humanidad. Primeramente, a tratar de entendernos, conciliar, perdonar y resolver las cosas siempre con el entendimiento y con respeto y amor. Bien, entonces esos serían los puntos que hemos tocado hoy. Eh, que ese siempre sea, ¿no?, el objetivo de ser mejores. Empecemos perdonando, primeramente, eh, a nosotros mismos. Todos sabemos que no somos perfectos. Todos sabemos que podemos tener, que tenemos errores tal vez, y que tenemos cosas no muy buenas que tal vez hemos cometido en esta vida. Entonces, primero empecemos perdonando nuestras acciones. Al final, uno cuando comete una acción mala, sabe que la ha cometido. Lo principal de eso es, primeramente, es reconocer el mal que has hecho o el daño que has hecho, y es aprender de eso y luego dejarlo pasar, dejarlo ir. A veces uno también cuando vive con culpas se anda torturando a sí mismo, y es ahí cuando se tiene esa frecuencia baja. Entonces, uno para progresar tiene que aprender, reconocer lo que está mal y seguir adelante, ¿no? Ya cuando uno se perdone sus propias acciones a sí mismo, ya va a ser más fácil entender al otro, es decir, a los demás. Ya cuando te encuentres tal vez con personas que son demasiado, yo que sé, agresivas, ya más les vas a comprender, porque te vas a dar cuenta de que están en un mundo tal vez cegados por el orgullo, por la vanidad, y va a ser más fácil comprenderlos e incluso de tratarlos. Una persona que es agresiva, cuando tú le tratas con respeto incluso, de alguna forma logras bajarle tanta ira. Cuando tú le hablas con educación, hasta ellos, bueno, hasta ahí te entienden y ellos también tratan de ponerse al nivel. Pero si tú a una persona agresiva le vas a tratar con agresión y el otro te va a agredir más y tú le vas a agredir más, entonces va a ser de no acabar. Más al contrario, vas a aumentarle fuego a la hoguera y la cosa se va a hacer más grande, ¿no? ¿Alguna, algún aporte, alguna experiencia, algún comentario de parte de ustedes? Sí, buenas noches. Bueno, me ha gustado, digamos, entender la ley del talión, que es una justicia divina, ¿no? Que solo Dios puede aplicarla, no los hombres. Ahí un poco que se entiende el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la evolución que hay en ambos testamentos, del Antiguo al Nuevo. Entonces, la ley del talión es solamente para Dios, no para los hombres. Me parece algo un poco lógico y racional para poder entender el cambio, ¿no? Ahora, también, justo en estas preguntas, lo tomo, como ya había comentado en una anterior intervención, pude escuchar que estos espíritus que responden a estas tantas preguntas son espíritus, obviamente superiores, sí, pero que han vivido en épocas muy anteriores. De acuerdo a los nombres que escuché, son espíritus que no han vivido ni siquiera ya en el siglo XIX, mucho menos en el XX. Entonces yo lo tomo, por ejemplo, hablan del duelo, que eso ya no existía en el siglo XX, ni siquiera creo que ya en el XIX.
Eso de los retos a duelo era más en la Edad Media. Después la Santa Inquisición también, entonces son para épocas muy pasadas. Lo tomo de ese lado porque la reflexión que hacen o los consejos que dan, pienso que no se aplica ni siquiera al siglo XX, mucho menos a nuestro siglo XXI, especialmente en el tema de que no tendría que haber la pena de muerte. Realmente, de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica, todos los países miembros de la OEA y de la ONU ya no tienen que aplicar la pena de muerte, porque así estaríamos cometiendo los mismos actos de barbarie, ¿no? Que un asesino, de acuerdo a la justificación que se hizo para firmar ese tratado. Sin embargo, ahora si nos ponemos a pensar ya no en el plano solamente individual, sino en el plano social de toda una sociedad, yo la verdad tengo la incógnita en este momento y el cuestionamiento. Si la pena de muerte, evidentemente se han cometido errores y a veces se han ejecutado inocentes, ¿no? Y después de ser ejecutados recién se encuentra el verdadero culpable. Pero digamos de un 100%, eso debe ser, exagerando, un 20%. Pero ya, digamos, haciendo la reflexión en nuestro siglo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película, por ejemplo, Sonidos de Libertad y otras películas sobre que hay cacerías humanas, que son de la vida real. Justamente se está cuestionando a nivel jurídico y de derechos humanos, se haber levantado la pena de muerte, que si bien es un escarmiento terrible, pero es un escarmiento, no ha hecho que justamente la delincuencia contra niños, la trata de seres humanos, el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad no ha incentivado justamente porque ya no hay sanciones ejemplarizadoras como las de antes, porque ya no estamos hablando de crímenes de que yo te mato, tú me matas, como en un duelo, que era por honor y no sé qué otras cosas en esas épocas, pero ahora los crímenes son exagerados. La pedofilia, la pornografía infantil, la trata de niñas, adolescentes, el comercio humano, etcétera, que se está viendo, mm, me parece, y muchos juristas se están cuestionando, y a mí también me parece que levantar la pena de muerte ha hecho precisamente que estos crímenes gravísimos, graves, que no tienen perdón, están a nivel mundial. Entonces yo creo que habría un poco que cuestionar esa parte y un poco analizar en cada época, ¿no? Y esas preguntas que responden los espíritus, bueno, pues es de épocas muy antiguas. Solamente esa reflexión. Gracias. Bien, sí, gracias a ti por la reflexión. Y sí, 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 nos podemos dar cuenta que las preguntas son más a hechos del pasado, ¿no? O de cosas que tal vez ahora ya no existen de forma tan abierta. Eso de los duelos, por ejemplo, si bien eran muy populares en siglos atrás, y sí se cometían así en plena calle, en plena vista de todos, era muy normal, ¿no? Pero obviamente seguimos arrastrando ciertas características de de estos tipos de duelos, ¿no? Cuando hay esa rivalidad entre uno u otro, de que o te mato o me matas, o nos agarramos, yo qué sé, entre tú y yo, y ya vemos el que sobrevive, vive, ¿no? Sigue habiendo obviamente esa maldad en la sociedad. No será tan abierta como antes, pero sigue habiendo de forma personal. Entonces, bueno, es lo que son estas preguntas, se puede rescatar en ese sentido, ¿no? Al final, ya no habrán estos duelos
de forma tan abierta, pero siguen habiendo, y pienso que eso es lo que tenemos que terminar de, o bueno, terminar de, bueno, terminar con eso y que ya no siga pasando, ¿no? Ese es el progreso de esta armonización que se espera o que se quiere lograr al final. Las cosas, como dicen en el libro de los espíritus, no se van a ver de un momento a otro, ni siquiera en vidas. Van a tener que pasar muchísimas, tal vez, vidas para poder llegar a algo así. Eh, por ejemplo, la libre expresión, ¿no? Como decíamos, lo que era la Santa Inquisición de hace tiempo, o sea, no tenían la persona ni libre albedrío ni la libertad de expresión. Pensabas diferente y te mataban. Ahora, en la época en la que vivimos, es tan diferente, ¿no? Pero siempre hay que rescatar y aprender de la historia también, porque son errores que, si bien se han cometido anteriormente, es una lección para nosotros. Hemos tenido que pasar guerras duras, momentos muy crueles o momentos muy difíciles, con mucha muerte y mucho sufrimiento para poder aprender. Entonces, yo pienso que seguimos también, ¿no?, en ese progreso. Bien, ¿alguien más que tal vez quiera comentar algo o alguna experiencia o algo que quiera compartir? Solamente para más o menos ampliar un poco, si bien las preguntas de Kardec son de los años 1865, lo único que ha cambiado a nuestra época, al siglo XXI, es los instrumentos. Duelo. Antes se hacía a pistola en mano. Hoy, ¿cómo lo hacemos el duelo? Con un celular. Me enojo con alguien y lo publico por las páginas sociales, por las plataformas. Sigo haciendo lo mismo, solo que cambia el instrumento, la metodología, pero el fondo sigue siendo el mismo: dañar a la otra persona. Por eso es tan importante el que tengamos que estudiar este libro y todos los otros 5 libros de la codificación, siempre llevándolo hacia nosotros, en esa comprensión amplia de ampliar nuestro horizonte. Y en ese análisis también tenemos que ver, como tú dices, Vilma, las reencarnaciones. Y en esas reencarnaciones es que nosotros entendemos el por qué vivimos hoy lo que estamos viviendo. Porque tenemos muchas cosas que expiar, muchas cosas que mejorar. Y en ese camino de mejoramiento es lo que todo el mundo está. Solamente tengamos paciencia, amplitud de mente y estudiar cada palabra del libro, entendiéndole y trasladándolo de ese ayer hacia hoy, para luego proyectarlo hacia el futuro. A eso también se refería Jesús cuando decía: cuando levanten al Hijo del Hombre, ustedes comprenderán la esencia. Y muchos lo hemos llevado, o sea, en religión, a lo que era la crucifixión de Jesús cuando lo iban a levantar en el madero. Pero Jesús se refería a este momento de evolución de la humanidad, cuando nosotros levantemos al Hijo del Hombre, que somos nosotros mismos, hombres o mujeres. Cuando alcancemos ese conectar con esa energía crística, tal cual Él lo hizo, nosotros dejaremos atrás el odio, las guerras, las rencillas, para empezar a tener un mundo de paz en nuestro interior y en nuestro exterior.
Levantaste la mano, Lidia. Gracias, hermano Juan. Primeramente, gracias por la ampliación. Sí, yo pensé y lo que escuché, si bien muchas cosas solo puede aplicar, solo tendría que aplicar al tiempo actual, pero estábamos hablando de vidas humanas y si bien en las redes sociales, en el Face, se puede dañar la reputación de una persona, la moral, no se atenta contra la vida humana, creo yo. En cambio, estas redes criminales de trata de blancas, trata de niños, este, sí están acabando con la vida de las personas, el narcotráfico que nos está consumiendo en este momento, en este siglo. Entonces, yo sigo cuestionando el levantamiento de la pena de muerte de unos cuantos criminales, afortunadamente son los menos, pero preservar la vida de niños y de adolescentes y de mujeres. Ese es el cuestionamiento que yo hago, digamos, como sociedad. Y si bien, o sea, tenemos que aplicar todas las enseñanzas de amor, bondad, perdón, este, no sé si alcanza esto a estos criminales que atentan contra inocentes, ¿no? Y acaban con la vida de inocentes, no solamente como objetos sexuales, sino también hasta con tráfico de órganos. Entonces, no sé si un poco también habría que mirar la realidad en la que estamos ahora, ¿no? Y un poco llevarlo, digamos, a la realidad y todos los mensajes también de los espíritus, ¿no? Que han hecho hace siglos pasados. Solo eso. Bien, eso de la pena de muerte, de que algún día sí, ya no va a haber, o la pena de muerte no va a ser necesaria, obviamente en las preguntas que hemos estado escuchando hoy día, se refiere a un ambiente con una mayor armonía, porque dice, la pena de muerte ya no va a ser necesaria algún día. ¿Por qué no sería necesaria? Porque de entrada todo lo que es el planeta vibraría en una frecuencia más alta. ¿Por qué habría que aplicarse una pena de muerte una persona encarnada que no lo va a llegar a merecer? ¿Por qué? Como nos dijo, ¿no? Esas son aspiraciones que no se van a tener pronto, ni en unas siguientes vidas, van a ser en muchas vidas más adelante, cuando los espíritus que están encarnados sean más evolucionados, ¿no? Si bien ahora y en la actualidad existe la pena de muerte, no es que también es parte del equilibrio de un mundo de expiaciones en el que vivimos. Y el día que desaparezca es porque vamos a estar más experimentados. Y si ahora existe es pues porque todavía hay esa maldad en en nuestra sociedad. Como dices, si bien tal vez ya no hay duelos así de forma tan abierta, sí hay estas maldades en la tierra, es decir, las personas que nos dedicamos, o que se dedican, mejor dicho, a cosas tan violentas o de tanto sufrimiento como lo que son las tratas y todas esas cosas. Entonces, mientras exista esa acción, la pena de muerte también va a seguir existiendo como consecuencia en nuestra sociedad.
Entonces siempre tenemos que tratar de ver la cura a la enfermedad. Y pienso, ¿no? Que al final esa cura es empezando con este tipo de cosas, en este tipo de, podemos llamarlo filosofía, porque la doctrina espírita también tiene su rama filosófica, teológica y científica, como ya habíamos dicho antes, empezando en nosotros mismos y como si fuera una lucecita que estás encendiendo en ti, al final pasándosela a otro y a otro y tratando de contagiarnos entre todos, es decir, tratar de que estas ideas vayan no solamente en ti, vayan también en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, en tus vecinos. Es así como al final uno llegaría a expandir más las buenas acciones, que es con el ejemplo, empezando desde casa y también con las charlas. Pero bueno, es algo que todavía nos falta mucho, ¿no? Entonces, a ver, alguien, bueno, eso, alguien más que quiera tal vez seguir comentando o aportando. Podemos entonces tal vez dar por terminada la charla de hoy. Bien, entonces vamos a elevar nuestro pensamiento nuevamente a Dios, a pedir la asistencia obviamente de nuestros maestros, guías. Y nada más que pedirle a Dios que siempre nos ayude a ser mejores personas, que nos ayude a escuchar nuestro instinto, que nos ayude a escuchar a todo ese grupo espiritual elevado que siempre nos acompaña, ser más pacientes, más tolerantes, más comprensibles, más humildes, para poder tener esa sabiduría y tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Que así sea.